En aquest segon panell de la jornada Fòrum Catalunya cap al futur, t'oferim una taula rodona sota el títol Innovació i Sostenibilitat, que ha comptat amb la participació de Raquel Gil, tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona, Amparo Brea Álvarez, directora d'Innovació, Sostenibilitat i Experiència de Client d'AENA, Alfonso Calzado, CEO d'IATI Seguros, Laura Ruiz de Galarreta, directora general de Relacions Institucionals i Comunicació d'IKEA Espanya, i Ignacio Marull Guas, soci responsable de PVC a Catalunya i Andorra. Moderant aquest segon panell escoltarem el delegat d'Europa Press a Catalunya, Jordi Fernández. El Fòrum Catalunya cap al futur ha estat possible gràcies al suport d'AENA, Amazon Web Service, Sabadell, CaixaBank, Digi, Ence, Endesa, IATI, IKEA, Naturgy, Prezero, PVC i Vueling. Escoltem Isana Navarro, directora de negoci d'Europa Press Catalunya, presentant la trobada. Ara donarem pas a la segona taula amb el títol Innovació i Sostenibilitat. Els experts compartiran experiències i casos d'èxit sobre la seva aposta per la innovació com a motor de creixement i també sobre el seu esforç per trobar un equilibri entre el desenvolupament econòmic i la protecció del medi ambient. Modera la taula Jordi Fernández, delegat d'Europa Press de Catalunya. Ja poden pujar. Moltes gràcies. Molt bé, doncs comencem el segon debat sobre innovació i sostenibilitat a Catalunya. I ho fem amb aquests 5 convidats. Bienvenidos, benvinguts. Gràcies. En primer lloc, la senyora Raquel Gil, que és tinenta d'Alcaldia de Drets Socials, Promoció Econòmica, Treball, Feminismes i Memòria Democràtica de l'Ajuntament de Barcelona. També presidenta de Barcelona Activa i de Mercabarna, 2 nuclis de Barcelona. Espero que tinguem un moment també per explicar el que són, evidentment. La senyora Amparo Brea, directora d'Innovació, Sostenibilitat i Experiència de Client d'AENA. Buenos días, gracias. El senyor Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros. Bon dia. La senyora Laura Ruiz de Galarreta, directora general de Relacions Institucionals i Comunicació d'IKEA Espanya. Bon dia. I el senyor Ignacio Marull, que és soci responsable de PricewaterhouseCoopers a Catalunya y Andorra. Gracias a tots, una altra vegada. Yo les voy haciendo preguntas, pero por favor también hagan debate en todo lo que quieran. Querría empezar con la teniente de alcaldía. ¿Qué considera, señora Gil, que se puede hacer para consolidar Barcelona como referente de innovación, para atraer talento y empresas y para evitar que se marchen? Creo que tenemos que hacer lo que hemos estado haciendo hasta ahora porque nos ha funcionado bien. En este momento en la ciudad hay más de 160 hubs tecnológicos. Hace poco conocíamos datos de patentes y hay más de 4.000 patentes que se generan en la ciudad. Y los niveles de empleo en la ciudad están en máximos históricos en todos los niveles, también en lo que se refiere al talento, ¿no? Pues yo creo que lo que hemos de hacer es mantener esa mirada curiosa, ver desde lo público cómo podemos generar innovación, pero también cómo ayudamos a que pasen cosas en la ciudad. No todo tiene que ser de la mano de lo público, pero creemos que es fundamental que se generen esas oportunidades. Y aquí estamos desde trabajando para generar talento, talento propio con la formación profesional, con los estudios que hay en las universidades, también con experiencias de éxito. La propia Barcelona Activa tiene en marcha campañas como son el IT Academy, donde estamos formando gente en el mundo tecnológico, programas también de reciclaje profesional. En un momento que el mundo del trabajo cambia muchísimo, también necesitamos tener esa mirada que nos ayude a ser ágiles y a dar la respuesta, y también generando maneras de hacer diferente. Es decir, déjame que te ponga 2 ejemplos muy rápidos. Hace 30 años, cuando Barcelona Activa empezaba, poner en marcha espacios de coworking, como se hicieron en aquel momento, incubadoras de empresa, era muy innovador. Hoy en día, afortunadamente, el mercado ya ofrece muchas de esas posibilidades. ¿Qué cambio hace Barcelona Activa? Poner el acento en aquellos sectores que todavía no han dado ese salto, como puede ser el del Deep Tech, el de la ciencia, ¿no?, más elevada, y en cómo ayudamos a que eso transicione a productos que puedan acabar teniendo empresa. O otro segundo, como son los fondos de inversión. Si hace unos años dijéramos que un ayuntamiento está trabajando y está generando
fondos de inversión que ayudan a poner en marcha y a movilizar recursos, y eso está ayudando a que nuestras empresas no solamente nazcan, sino que puedan crecer y puedan consolidarse también en la ciudad y no tengan que marchar buscando esa financiación que no siempre tenían disponible, ¿no? Los últimos años desde el ayuntamiento se han movilizado en diferentes fondos hasta 50 millones de euros que tienen un impacto en captación de más de 175. Y eso hace unos años era impensable que se hiciera desde un ayuntamiento. Yo creo que tenemos que hacer que pasen cosas en la ciudad, ir mejorando continuamente también nuestras herramientas y tener esa mirada en un mundo que cada vez el económico cambia más y nos obliga, ¿no?, a generar esas oportunidades a mayor velocidad y siempre muy de la mano de aquel sector privado también que está aterrizando en la ciudad y que se está creando también en la ciudad. Señor Marull, ¿qué estrategias, qué acciones se pueden adoptar para avanzar hacia un modelo más innovador y sostenible económicamente, socialmente, medioambientalmente? ¿Y en qué sectores ve usted más oportunidades? Vale. O sea, en primer lugar, yo creo que, o sea, y enlazo un poco con una cosa que ha dicho antes el presidente de la Generalitat. Al final, si hablamos de innovación y de sostenibilidad, la sostenibilidad tiene tres vértices: el medioambiental, el social y el económico. Yo creo que una de las cosas clave que toca hacer es incorporar determinados valores económicos al discurso. En la sociedad llevamos muchos años hablando de muy buenos valores en el ámbito social y en el ámbito medioambiental, pero no en el ámbito económico. Hay que hablar de competitividad y la sociedad tiene que saber qué es la competitividad. La sociedad tiene que saber lo que es la productividad, que antes el señor Oriol ha hablado sobre productividad, que es un tema muy clave. Hay que hablar sobre el trabajo bien hecho, sobre la meritocracia, sobre el esfuerzo. Hay determinados valores que la sociedad en su conjunto, desde el ámbito público como también desde el ámbito privado, tiene que inculcar a esta sociedad para no solo dotarle de una parte de la balanza de lo que es la sostenibilidad, sino hay que buscar ese equilibrio. Con lo cual, yo creo que es un tema de mucho calado ese y que requiere, bueno, pues de un impulso decidido y que es lo que realmente cambiará la sociedad. Desde el punto de vista de innovación y demás, y me ha gustado mucho la pregunta que hacías antes al teniente alcalde, porque Barcelona Activa hace muchas cosas, pero yo creo que, o sea, y otros organismos de la Generalitat, dependientes de la Consellería de Empresa, también hace muchas cosas en cuanto al desarrollo de iniciativas innovadoras, de atracción de compañías y demás, ¿no? Pero yo creo que lo primero que tiene que hacer la Generalitat y el presidente ha hablado de ámbitos de transformación y demás, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer una reflexión y también insto al ayuntamiento. Nosotros también competimos. Y Barcelona compite con Madrid, compite, ¿no? Entonces, lo que es Madrid tiene 3,5 millones de habitantes y es un municipio. Barcelona, 1,7 millones. Pero si nos vamos y cogemos el área metropolitana, porque al final el mundo va de competir en las grandes urbes, si nos vamos a la área metropolitana, nos vamos que Barcelona se puede ir en torno a 3,3 millones de habitantes con 36 municipios. Claro, fijaros, o sea, tenemos los mismos habitantes gestionados que Madrid, los 3,3, pero gestionados con 36 ámbitos de decisión diferentes. Eso le pone una complejidad a la gran urbe de Barcelona tremenda. Y si además cogemos no solo el área metropolitana, sino la gran Barcelona, que a donde nos vamos casi a los 5 millones, que es la gran Madrid, donde se gestiona con 20 y pocos municipios, gestionas casi por encima de 6 millones de personas, aquí nos vamos a 170 municipios. Hay muchísimas políticas que son transversales. No podemos hablar de política de vivienda, no podemos hablar de política de movilidad, no podemos hablar de política de atracción de inversiones, de hubs, de especialidades de innovación en función del territorio, si no unificamos este modelo. Y eso es una cosa que requiere mucha valentía, porque requiere que el sector público lidere esa integración, pero sin esa integración no va a haber competitividad y no va a haber progreso. Sectores, me preguntabas por sectores. Yo creo que otro de los retos que tenemos como sector público y privado, hemos hablado de que tenemos muchísimas compañías, además es una economía muy exportadora, la catalana, pero tenemos un problema, que es el tamaño de las compañías. O sea, generamos muchas y tenemos muchas, pero de un tamaño poco competitivo. La competitividad, ¿cómo se gana? La competitividad se gana con tamaño y reduciendo costes.
Y eso es productividad. Entonces, necesitamos acompañar a las empresas a que crezcan y a que sean más grandes. Y yo creo que hay que desarrollar sectorialmente proyectos orientados al crecimiento y a un crecimiento muy acelerado de las compañías. Alemania, el 70% de los trabajadores de Alemania están en compañías de más de 50 trabajadores. Aquí nos vamos por debajo del 20%. Claro, esto nos hace débiles y en un mundo totalmente globalizado lo que necesitamos es tamaño de las compañías. Está muy bien el número y está muy bien todas estas iniciativas, pero también hay que dedicarse a darles tamaño y ayudarlas a acelerar. Yo creo que los grandes sectores han salido antes, es el tema de todo lo que es el mundo de la salud, de la biotecnología, de la farma, es un gran sector donde se puede incorporar muchísima innovación. Luego tenemos todo el sector industrial, como sería el sector automoción, el sector químico y el sector de consumo. Aquí yo creo que una de las grandes apuestas en todo esto es apostar por la economía circular. La economía circular lo que nos va a reducir es dependencia de materias primas, lo que nos va a hacer es aportar innovación, aportar tecnología y al final mejorar esa productividad dando también el punto a los ámbitos medioambientales, ¿no? Luego viene todo el sector de las TIC, que es el otro gran sector que hay que invertir. Y luego yo no olvidaría el tema agroalimentario. Yo creo que es un gran sector donde Cataluña tiene un peso muy importante, donde hay grandes compañías y ahí hay mucho trabajo en cuanto a digitalización y sostenibilidad de la otra parte, ¿no? Y yo creo que es otro de los sectores donde se deberían hacer políticas activas para impulsarlos. Muy bien, pues al resto de invitados les preguntaría lo mismo, pero ¿qué puede hacer cada uno de sus sectores para avanzar en sostenibilidad en esa triple vertiente que les decía, social, medioambiental y económica? Pero claro, sin perjudicar la eficiencia y la competitividad y que los productos sean asequibles. Es difícil cómo cuadrar eso. Bueno, gracias y buen día, Jordi. Bon dia. Gracias, Europa Press. Bueno, yo puedo hablar más en concreto del caso de IKEA, ¿no? Lo que hacemos nosotros. Evidentemente, esa cuadratura del círculo que comentas es el objetivo, ¿no? Y todos, yo creo que de una manera u otra trabajamos lo mejor que podemos para llegar a combinar todas esas vertientes. En IKEA todo surge de la visión de nuestro fundador, que era trabajar por mejorar el día a día de la mayoría de las personas. Y eso es un poco lo que aúna y lo que nos une a los 200 y pico mil trabajadores que IKEA tiene en el mundo en lo que hacemos todos los días. Tenemos a partir del 5 de noviembre un nuevo CEO a nivel mundial que por primera vez no es sueco y que es español. Iba a decir casualmente, pero no es probablemente nada casual. Y Juvencio Maestu, que es la persona que va a dirigirnos a partir del 5 de noviembre, como digo, a nivel mundial, siempre tiene un dicho en Europa Press, yo creo que lo habéis entrevistado alguna vez y lo habéis escuchado, que es ser un buen negocio es un buen negocio. Y eso es lo que tratamos de practicar en IKEA. Entonces, ¿eso qué significa? Pues eso se traduce en que, evidentemente, económicamente tenemos que ser rentables, tenemos que ser duraderos, porque tenemos muchas familias que dependen de nosotros, y el 85% de los beneficios de IKEA se reinvierten en mejorar nuestros sistemas, en mejorar las tiendas, en hacernos más sostenibles, en bajar los precios, como te decías, en intentar cada día ser más accesibles, en estar más cercanos con nuevas tiendas, por supuesto, en mejorar las condiciones de trabajo de nuestros colaboradores o coworkers, que es como llamamos a los empleados en IKEA. Y para nosotros esa parte, evidentemente, financiera, como es lógico, es esencial y no se puede tampoco negar, ¿no? O jugar a que no existe o a que no es importante. Y eso probablemente nos permite también mantener las otras dimensiones, ¿no? La sostenibilidad, pues evidentemente intentando ser cada día más sostenibles, no solamente mejorando nuestras operaciones, sino también parte de nuestra responsabilidad por el sector que nosotros representamos, el ayudar también a que las personas puedan ser sostenibles en su hogar, puesto que al final el 30 y pico % de las emisiones a la atmósfera proceden de los hogares, ¿no? Entonces, pues de nuestro range ahora mismo tenemos más de 4.000 productos que ayudan a las personas a ser más sostenibles en sus hogares y la idea, lógicamente, es seguir incrementándolo. Pero también, pues por ejemplo, tú lo mencionabas, con el mercado circular, que ha hecho
hecho que más de 250.000 piezas ya tengan una segunda vida. Ahora acabamos de sacar IKEA Pre-Owned, que es una plataforma para ayudar a los usuarios a que vendan los muebles que tienen de IKEA y que ya no utilizan a través de un intercambio directo con los usuarios, ¿no? Esa parte de sostenibilidad, evidentemente, está en ese círculo, ¿no?, que hemos creado entre el impacto sostenible o el cambio en positivo en sostenibilidad, el impacto positivo en social, pero lógicamente vinculado a resultados. Y luego el impacto social, pues es que el otro 15% de nuestros beneficios, he dicho que el 85% iban a mejorar todas esas condiciones que mencionaba, y el otro 15% van a la Fundación IKEA, que se creó en 2012 y que desde 2012 ha donado más de 2.000 millones a causas sociales. Eso es a nivel global, pero luego en cada uno de los mercados en los que IKEA opera, por ejemplo aquí en Cataluña, pues nosotros también tratamos de tener un impacto positivo en la sociedad en la que estamos operando, empezando desde luego por nuestros colaboradores o compañeros, pero también pues proyectos como tenemos aquí, por ejemplo, Sant Jau de Déu, el que tenemos Barnhau, bueno, varios proyectos que hemos trabajado, por ejemplo, también con refugiados, que tenemos un proyecto muy pionero de trabajar con refugiados en España, pero también en concreto en Cataluña, y que evidentemente es la tercera dimensión, pero que no se puede olvidar y que forma parte absolutamente de ese círculo virtuoso, ¿no?, de mantenernos en primera línea. Señor Calzado, en su sector. En mi sector, IATI somos una correduría de seguros familiar de cuarta generación y, bueno, pues es ahí esa parte de innovación. Nosotros empezamos, cuando ahora se habla de digitalización, nosotros empezamos hace 12 años a digitalizarnos. Hace 12 años éramos una correduría pequeñita de 3 personas, ahora somos más de 80 y, bueno, hicimos esa transformación digital. Y por lo tanto, para nosotros la innovación es una parte fundamental en nuestra vida. Y la parte de sostenibilidad, yo siempre digo que, bueno, pues una correduría, nosotros vendemos seguros y vendemos PDFs al final, entonces poco puedes incidir a nivel sostenible ecológico. Pero sí que nosotros nos definimos como empresa consciente. Yo muchas veces me gusta cambiar internamente, bueno, cuando hablamos de sostenibilidad, digo, nosotros no podemos incidir realmente mucho, pero sí que podemos incidir en la conciencia de la gente al viajar. Nosotros aseguramos alrededor de 1 millón de viajeros al año que van por el mundo. Entonces, lo que nosotros intentamos es que el viajero, hoy en día que tanto se habla de la masificación del turismo, de las ciudades, de cómo incide en forma muchas veces negativa, no se habla de la parte positiva que incide el turismo, pues desde IATI queremos, bueno, en nuestros viajeros incidir en esa conciencia al viajar. Desde el primer momento que eligen el medio de transporte, elegir modo aéreo o modo no aéreo, si es aéreo, las compañías que se consideren o que ellos consideren más eficientes. Pero luego, cuando llegas a destino, bueno, pues ser consciente del efecto que tú tienes allí. O sea, del efecto en la comunidad local. Cuando llegas a un destino, no se trata, por ejemplo, pues de hacer fotografías de la gente local. Bueno, la gente local son como nosotros, igual visten de otra manera, pero son iguales que nosotros. De lo que consumes, de consumir productos locales hechos en ese destino que tú vas, consumir producto local, comida local. Y luego, sobre todo, también, bueno, pues un tema que es muy importante, que realmente hasta que no te lo explican, yo mismo no eres consciente, que es todo el turismo, por ejemplo, de animales. Nos parece normal o que es bonito subirse a un elefante, pero realmente hasta que no te explican cómo funciona el turismo en estos países y cómo viven los elefantes, o cuando vas a ver un tigre, o cuando un sitio te pone una serpiente en el cuello, pues nosotros, bueno, pues eso realmente, esos animales sufren un maltrato. Entonces, dentro de IATI lo que intentamos es ser una empresa consciente. A mí la verdad es que este término, cuando lo leí hace unos años en un libro, lo adopté para IATI porque hemos de ser conscientes con nosotros mismos, con nuestros empleados, a la hora de que tengan buenas condiciones laborales, que vengan contentos a trabajar. Yo como empresario, yo creo que siempre digo que es una de mis obligaciones, conseguir que la gente venga motivada a trabajar y contenta, pero también con nuestros clientes, y que si podemos incidir algo en este planeta es, bueno, en esa concienciación como empresa de la gente cuando viaja por el mundo, bueno, que sea consciente del impacto
malo que puede hacer, pero también del bueno, que me refiero, el viajar y el turismo genera, bueno, España es un país receptivo de turistas que nos ha ido muy bien. Pero que cuando nosotros vayamos, para mí es realmente importante esa conciencia social. Señora Brea, y en AENA. Bueno, en primer lugar, soy muy disciplinada. Muchas gracias por la invitación a Europa Express, a AENA, para participar en esta mesa. Bueno, yo en este caso represento no solo a AENA, sino al sector del transporte aéreo como sector. Y ya se ha hablado en la mesa anterior de la importancia económica que tiene el sector del transporte aéreo. Se hablaba de la conectividad. El transporte aéreo conecta a empresas y conecta a las personas y eso tiene un indudable beneficio económico. Por poner alguna cifra, a nivel europeo, un incremento de un 10% de la conectividad puede suponer medio punto más de PIB per cápita. Por otro lado, es verdad que es un sector que tiene impacto medioambiental. El impacto medioambiental a nivel europeo supone un 4% del sector del transporte aéreo, del CO2 emitido a nivel de Europa. Y es verdad que es un sector de lo que llaman hard to abate, porque es difícil de descarbonizar, pero estamos trabajando en esa línea. En los últimos 50 años, el sector del transporte aéreo, la aviación, ha sufrido una transformación vinculada precisamente a la eficiencia económica, porque ha sido una disminución de costes y una disminución de consumos de combustibles que viene aparejado, ahí va todo alineado, eficiencia económica y menos impacto medioambiental. De hecho, las últimas generaciones de aviones consumen de media menos, 2 litros por cada 100 kilómetros pasajero transportado, que es menos que lo que puede consumir un coche con una ocupación media. Entonces, existe un compromiso de la aviación, a pesar de que es un reto muy importante en descarbonizar el sector. Tenemos una estrategia que es a nivel europeo, que es el Destination 2050, en el que está suscrita aerolíneas, aeropuertos, fabricantes de aeronaves, todos los integrantes del sector, que el compromiso es alcanzar las 0 emisiones netas en el año 2050. Y en el caso de AENA, y como aeropuertos, no solamente jugamos un papel muy importante en la propia descarbonización, que es un reto menor en comparación, pero un reto muy importante, pero también ayudamos a la descarbonización del resto del sector, habilitando, etcétera, etcétera. Entonces, los aeropuertos todos han suscrito ese Destination 2050. En el caso de los aeropuertos de AENA, ese objetivo de ser 0 en el año, lo hemos adelantado al año 2030, 20 años por delante del sector. Y toda la estrategia para conseguir esas emisiones netas propias nulas en el año 2030 está reflejado en nuestro plan de acción climática, que tiene inversiones por valor de 750 millones de euros. Muy bien, pues hemos completado la primera ronda. Les pido ahora respuestas algo más cortas para que nos dé tiempo a hablar de todo un poco. Quisiera hablar un poco de empleo a partir de ahora. Señora Gil, ¿cómo trabaja el Ayuntamiento, cómo trabaja Barcelona Activa para generar empleo en proyectos de innovación y sostenibilidad concretamente? Si me permites, intentaré ser muy breve, pero quiero ligarlo con una cosa que se decía en la anterior intervención. El empleo es precisamente uno de esos aspectos que no se puede mirar solo con una lógica local y que ya hace mucho que trabajamos con una lógica metropolitana y de región metropolitana. Más allá de los espacios o de las instituciones de gobernanza que hay, tenemos un área metropolitana que funciona bien, tenemos una región que se coordina en estas políticas desde hace mucho tiempo. La de empleo es una de ellas. En Barcelona hay una población activa de un poco más de 800.000 personas y se generan 1.200.000 puestos de trabajo. Eso quiere decir que hay 300.000 personas, además de la ciudad, que trabajan fuera de Barcelona. Por lo tanto, el resto son personas que vienen a trabajar a Barcelona. Eso tiene un impacto evidente en cuestiones como la movilidad, como la generación del talento, como decía antes, etcétera, ¿no? Hay que tener esa visión mucho más global, que hace muchos años que afortunadamente las administraciones nos coordinamos para que sea así. Antes hablaba de cómo hacemos para generar talento. Pues tenemos una formación profesional de primer nivel que nos está ayudando. Además, hay una apuesta a través del Consorcio de Educación que ejerce la capitalidad, si me permitís, del país en temas de formación profesional, en la que estamos llevando a los sectores estratégicos también los centros de referencia de cada uno de los ámbitos, el de logística, el de alimentos, que se hablaba antes,
los hay también de digital. Tenemos también, ahora ponemos en marcha con los cuidados, también un centro que tendrá formación en cuidados, pero que además nos tiene que ayudar a que haya innovación y a que las empresas del sector nos ayuden a hacer también de tractor de esa creación de empleo. Entonces creemos que haciendo esa unión entre quien genera los puestos de trabajo y formando a las personas es uno de los elementos fundamentales para la creación de empleo. Tenemos una estrategia que trabajamos también con esa mirada metropolitana, el Acuerdo Barcelona por el empleo de calidad, en el que hemos detectado cuáles son, desde el punto de vista de todos los actores, sindicatos, patronales, universidades, administraciones, que tiene que tener un empleo para tener calidad, y nos parece que eso es importante y va, evidentemente, desde el salario, pero también la salud laboral en el trabajo, la organización del tiempo de trabajo. Se hablaba de productividad ligada a costes. Yo aquí, déjame que abra un paréntesis, la haría también ligada a cómo organizamos las empresas para que eso pase. No tiene que ver siempre con una reducción de costes, sino que tiene que ver por una apuesta decidida a hacer las cosas de otra manera y que no pase tampoco por esa recorte de condiciones laborales que nos acaba generando unos empleos de peor calidad, que creo que en este momento no podemos permitirnos ninguno, ¿no? Si hablamos de sostenibilidad, y con eso acabo, yo entiendo la sostenibilidad desde todos los puntos de vista. Evidentemente el medioambiental, pero también el social, con las personas que forman parte de las empresas y con el territorio en el que pasan las cosas. Y eso es importante tenerlo en cuenta también a la hora de generar el empleo, porque esa calidad en el empleo nos ayuda también a tener sociedades más cohesionadas y, por tanto, que las propias empresas que se generan y el mundo económico también tenga un sector que le ayuda a enriquecerse y a ir creciendo de una manera ordenada. Pues a los demás les preguntaría cuál es la calidad, calidad y cantidad del empleo en innovación y sostenibilidad en cada uno de sus sectores y qué hace falta, qué consideran que hace falta. Y una cosa, perdona, Raquel. Totalmente, ¿eh? O sea, la área metropolitana funciona y coordina muy bien. Pero si la toma de decisión, falta más. Falta más. Y luego, si nos vamos a otro extremo, si la toma de decisión radica en un único ente, es más ágil. Y la vida, y cada vez más, es de los rápidos. Pero la vida es muy compleja. Sí, cada vez más también requiere tener en cuenta los valores democráticos que nos obliga a tener la representación en todas partes. Pero digo en cuanto a reflexionar alrededor, si vale la pena hacer una reforma y integrar. Siempre estaremos todos de acuerdo en sumar y en ver cómo se hacen. Sí, sí. Pero, igual que lo del tamaño de las empresas, que decías, que al final es un poco lo mismo, ¿no? Sí. Es decir, cómo hacemos que las empresas crezcan, que puedan también tener, respetando también la especificidad. Supongo que claro, si también planteáramos un elemento de gobernanza empresarial mayor, seguramente empresas más pequeñas nos dirían, ostras, nosotros queremos mantener nuestro espacio, pero es evidente que hemos de encontrar puentes. Perdona, y ahora lo digo, perdona, es que como había comentado... Antes que podíamos hablar... Sí. Respecto a lo que preguntabas, yo creo que Barcelona y Cataluña tiene, pensando en el empleo, tiene grandes universidades, tanto públicas como privadas. Además, tiene universidades con foco en algunos sectores de actividad, como es el de ciencias de la salud y demás, que por eso también, entre otras cosas, donde hay mucha retroalimentación, empresa, universidad y demás. Yo creo que lo que falta, y pensando en innovación, cuando las compañías abordan la innovación y abordan cambios y cómo incorporan la tecnología, ¿no? Y ahora cuando estamos hablando de la inteligencia artificial, tampoco estás pensando en, tienes una mirada de cómo te puede cambiar el sector, ¿no? Pero al final, en la aplicabilidad, tú vas a lo que le llaman los casos de uso, ¿no? O sea, vas a cosas, pues concretas que te van transformando. Pues yo creo que lo que necesitamos es personas y formadas en ese ámbito. Y yo creo que aquí el gran reto, y que ni España ha dado con la tecla, ni Cataluña, ni nadie, es la formación profesional. O sea, en la formación profesional aún no tenemos grandes centros, ni públicos ni privados, grandes centros orientados a esas... sí que se han desarrollado iniciativas, temas de ciberseguridad, y nosotros colaboramos con empresas de formación profesional en formar determinados ámbitos, pero no tiene la importancia que tiene el ámbito universitario. En el ámbito universitario estamos en primer nivel en muchísimos temas. En el ámbito de la formación profesional no estamos y siempre tenemos la asignatura pendiente esa de la formación profesional dual. Yo creo que aquí es la gran asignatura pendiente que tenemos. Si somos capaces de formar gente y personas, primero tenemos que poner en valor la formación profesional, que también socialmente tenemos otro problema, que no la hemos puesto en valor.
Y yo creo que lo que tenemos es que ponerla en valor. Entonces hay que ponerla en valor, invertir en estos centros de formación profesional donde hay mucha más practicidad y en la formación profesional dual. Eso ayudará, sin lugar a dudas, a poco hacer un reskilling de todo lo que es la población, porque tenemos donde tenemos el problema de paro es en la juventud, no lo tenemos en la parte, ahí es donde tenemos, que no lo tenemos en general, pero ahí es donde podemos tener más problemas. Pues ahí es donde yo creo que hay que apostar con esos centros a medio plazo para tener gente bien preparada, bien formada y vamos, que ese perfil es el que se va a requerir a futuro. Sí, bueno, realmente suscribo totalmente lo que estaba comentando de la formación, ¿no? Lo importante que es la formación y también yo creo que conectar a los empleados con los retos que están afrontando todas las compañías, ¿no? Nosotros en IKEA es un sector que ya nunca duerme, o sea, ahora el cliente es el rey y él decide cuándo, cómo, dónde quiere comprar y nosotros tenemos que estar ahí para darle lo que necesita, ¿no? Entonces eso ha hecho que todo el sistema se complejice hasta el infinito, ¿no? Si ves en una pantalla lo que era antes el diagrama de consumidor que va a la tienda, que compra lo que quiere, que se va a casa, ahora se ha multiplicado, pues eso, como decía antes, hasta el infinito. Entonces, bueno, se trata también eso de conectar mucho a los empleados, a los colaboradores con los objetivos y con los retos que estamos afrontando y, por supuesto, acompañándoles con la formación. Diría que, bueno, IKEA es una compañía, la mayor parte de vosotros ya la conocéis, por eso tampoco lo he presentado, pero que yo creo que fructifica a través de la diversidad, ¿no? Uno de los valores que tiene y que lleva más a gala la compañía es la diversidad, porque pensamos que en ese intercambio de opiniones de gente distinta, de generaciones diferentes, de procedencias diferentes, pues surgen las mejores ideas, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso, se trata de conectar eso con el impresionante reto que tenemos todas las empresas hoy en día de sostenibilidad, porque todas las empresas queremos hacer las cosas bien, o sea, no hay, supongo o espero que no haya ninguna empresa que se levante por la mañana y diga yo no quiero cumplir con los criterios de sostenibilidad, ¿no? Si todos realmente queremos generar un cambio positivo en el mundo, pero también pues las administraciones necesitamos que nos acompañen en ese proceso. Entonces, ese reto impresionante evidentemente no lo vamos a conseguir si no involucramos a los colaboradores y no los hacemos sentirse partícipes y que les importe tanto vender los mejores productos que vengan de fuentes reciclables o que estén hechos con materiales reciclables, como también les preocupe el hecho de que la energía o la electricidad venga de fuentes renovables y estamos ahora mismo al 100% de electricidad, pero tenemos que seguir trabajando el refrigerado y la calefacción. O sea, tienen que estar también involucrados en todo ese cambio que se está produciendo. Y, por supuesto, en el cambio digital, ¿no? Que es el otro gran reto y en el cual también están nuestros mayores avances, pero evidentemente trabajar la omnicanalidad, pero que no sea digitalización por digitalización, sino conseguir un e-commerce más empático, más flexible, en el cual nadie se sienta expulsado, pues es también muy importante. Y ahí, bueno, pues lógicamente nosotros estamos trabajando evidentemente con nuestros empleados y también a través de la formación, pues todo tipo de laboratorios, ¿no? Como el que tenemos en Alcorcón, como el hub de innovación que tiene IKEA Global aquí, precisamente en Barcelona, Explore, y bueno, con todo tipo de iniciativas que vas un poco probando, prueba-error, ¿no? A ver qué es lo que funciona, pero evidentemente acompañado siempre por todos los empleados. Sí, nosotros el tema es el empleo y la formación. Nosotros somos una empresa muy digital, o sea, nos consideramos una empresa de seguros porque ahora prácticamente somos una empresa tecnológica y nos encontramos con una dificultad, es la velocidad de creación de puestos de trabajo tecnológicos versus la formación. O sea, que es muy complejo crear programas formativos porque la tecnología, bueno, ahora estamos con el tema de la IA. Realmente, bueno, formar a gente que aprenda la IA, bueno, el problema es encontrar los formadores y crear esos ámbitos de formación. Y es, bueno, pues la dificultad que en IATI tenemos muchas veces y más estando en una ciudad como es Barcelona, donde la innovación tecnológica de toda esa parte digital a nivel catalán, español, europeo y casi mundial, realmente es un hub importante. Entonces, encontrar perfiles de gente local
formada y especialista en los diferentes microtrabajos que yo digo, ya claro, ya no hay ingeniero informático, no, ahora hay especialista, back, no sé qué, no sé cuántos. Hay un montón de perfiles que requieren una persona 8 horas trabajando cada día y que es realmente difícil. Las empresas nos peleamos porque hay muy pocos, entonces necesitamos que de alguna manera, bueno, pues el ayuntamiento forme nuevos profesionales en esos ámbitos que encuentro, o sea, entiendo la dificultad, porque es que estos puestos aparecen cada día, aparecen nuevos perfiles, ahora especialistas en esta área, en esta otra área. Entonces, bueno, yo lo que sí que pediría es intentar, bueno, agilizar esa formación, que sé que es complejo, pero es fundamental en una ciudad como Barcelona, donde hay tanta empresa tecnológica, conseguir, bueno, pues crear perfiles, gente profesional, formada y seria para que las empresas realmente podamos continuar creciendo. Señora Brea. Bueno, pues aparte de todo eso hay que tener en cuenta que es que nos enfrentamos a la jubilación masiva de los baby boomers. En los próximos 10 años, muchos de, yo incluida, y entonces cambiar ese relevo generacional y formar a toda la gente va a ser muy, muy complicado. Entonces yo creo que las empresas, para innovar, tenemos que buscar otras fórmulas que no solo incorporar talento en nuestras propias organizaciones, que eso es impepinable, lo tenemos que hacer en sectores como el mío. Por ejemplo, temas de mantenimiento, hay una carencia muy clara de personal para temas de mantenimiento, pero en temas de innovación, buscar fórmulas pues como la innovación abierta. Nosotros tenemos en Barcelona la sede de la Enaventus, que es un programa de innovación abierta, aceleración de startups, y serán pequeñas empresas, pero funcionan perfectamente y funcionan de una forma ágil, y es un revulsivo muchas veces para las propias empresas que tenemos otros mecanismos de innovación más lentos. Bien, hablemos un poco de sostenibilidad en concreto. Señora Gil, ¿qué puede hacer Barcelona para que las empresas de la ciudad conviertan esa sostenibilidad en una ventaja competitiva? Y por otra parte, me gustaría aprovechar para que nos explicara como ejemplo de sostenibilidad todo lo que se hace en Mercabarna, que usted preside. Yo dos en una, ¿eh? Sí. Voy a intentar. Cuando hablamos de la ciudad de Barcelona, yo insisto en que no solamente es lo que se puede hacer desde el ayuntamiento, sino las diferentes colaboraciones entre los actores que compartimos el espacio y el territorio. Pero es verdad que como ayuntamiento tenemos diferentes oportunidades. Una, como cuidadores de la ciudad, ¿no? Y por tanto generadores de espacio público. Estamos haciendo pues desde cuestiones de resiliencia que tienen que ver con el agua, hasta ampliar las instalaciones de 5G para que las empresas puedan utilizarlas, o creando infraestructuras, como decía antes, tanto de formación como en otros casos ayudando pues a captar inversiones, a tener fondos de financiación, etcétera, ¿no? Eso tiene una aplicación con la sostenibilidad y además con las transiciones, porque estamos en un momento, y han salido en diferentes momentos, en los que hay empresas que por el tipo de empresa que hacen, porque son más tecnológicas, porque son más nuevas, ya nacen con ese ADN, pero tenemos otras que por el producto que están haciendo, porque trabajan con plásticos, por ejemplo, o porque trabajan con otros materiales, o porque se dedican a determinados diseños, es más complicado. Y aquí el ayuntamiento, pero no solo, el resto de administraciones, hemos de acompañar a que esas transiciones sean posibles, ¿no? Hay una transición que tiene que ver también con la formación que estaban diciendo ahora. Y dejarme que ponga un ejemplo muy, muy concreto. Justo antes de la pandemia, tuve la posibilidad de hacer una visita de estudio en Gant, en Bélgica, y allí la patronal, que sería el equivalente a nuestra patronal del metal, ya tenía hecho este análisis. Es decir, nos falta gente, necesitamos hacer un proceso de transición, y en 5 años, 10, vamos a tener que cambiar los perfiles que tenemos trabajando en la empresa. Ya lo sabemos hoy. Quisieron poner en marcha una fórmula en la que las personas, el 75% de su tiempo, hacían el trabajo que estaban haciendo en ese momento y que habían hecho toda la vida. El otro 25% era para formarse en lo que tendrían que hacer los próximos años. Y ese porcentaje iba cambiando en función que iba cambiando esa transición de la empresa. Por poner un ejemplo concreto, ¿no? Es decir, las administraciones podemos crear oportunidades
hacer que hayan infraestructuras, que la ciudad funcione, ponerlo fácil o más fácil con todo lo que tiene que ver con la burocracia, y estamos poniendo en marcha todo lo que tiene que ver también con Barcelona Fácil, ¿no? Con simplificación administrativa, con ventana única, con que los procesos sean más ágiles, pero después hay elementos de acompañamiento de la transición que no pueden salir solo desde lo público, pero que nosotros podemos ser motor de cambio también, ¿no? El propio consumo que hace el ayuntamiento, tanto de cuestiones de Smart City como de cuestiones de sensórica, gestión de residuos, tiene mucho que ver con eso. Y ahí, si me dejas, engancho con la parte que decías de Mercabarna. Mercabarna está sobre todo haciendo una apuesta por una generación de energía limpia, y aquí hay un proyecto también de colaboración público-privada en el proyecto del MAS Barcelona, en el que se están instalando placas fotovoltaicas que tienen que ayudar a generar pues una parte muy importante del gasto energético que tiene Mercabarna, y acceder evidentemente los sobrantes a la red cuando así sea, pero también se están viendo otras gestiones que tienen que ver cómo se trabaja en el futuro, toda la refrigeración también, ¿no? Que es un elemento que no se escapa, que en un mercado central es muy importante. Pero después también la gestión de los recursos, de los residuos. Se han conseguido que el 75% de los residuos que se generan en Mercabarna, en todas las empresas, sea reutilizado de una manera o de otra. Y hemos de llegar al 100% en el futuro. Y después con temas, porque al final Mercabarna, como los mercados centrales, es un mercado de alimentos sobre todo, ¿no? Entonces ahí también tenemos elementos que ayudan a trabajar el que no se malbarate toda esa comida que en algunos momentos, o por falta de mercados, o por falta de demanda, o por la razón que sea, en otros momentos podía haber acabado en un tema de malbaratamiento. Y hay pues una infraestructura ahí dentro que ayuda también a procesar, a recoger, a hacer también formación con todo lo que tiene que ver con los mercados verdes. Tenemos un proyecto, el Terra Pagesa, que se trabaja también directamente con los productores para ayudarles a tener un sistema de venta y de acceso también más directo a las empresas. Es decir, hay siempre muchos elementos, como decíamos, en un momento que cambia muy rápido y que te obliga a estar formándote y a estar buscando esa lógica, pero con una apuesta muy clara que o somos sostenibles como ciudad y como empresa en este caso, o no seremos, porque llegará un momento en el que será impensable, como ha pasado con otras cosas, el poder tener actividad económica sin tener en cuenta todos estos elementos de sostenibilidad. Ya que hablaba usted de colaboración pública-privada, una última ronda, se nos acaba el tiempo, pero una última ronda. ¿Qué les piden los demás invitados a las administraciones? ¿Qué hace falta en colaboración público-privada? Muy brevemente, por favor. Sí. Bueno, yo creo el presidente Illa en su intervención, yo creo que hablando precisamente de esto ha sido muy claro, ¿no? El hecho de que ser simple no significa no regular. O sea, yo como decía antes, yo creo que todas las compañías queremos hacerlo bien. Lo que pasa que hay veces que te pierdes en la maraña administrativa y es muy complicado, incluso para empresas que tienen más medios. No me quiero ni imaginar lo que pueden sufrir las pymes en todo ahora mismo muchísimas administraciones, por ejemplo, regulando sobre temas como por ejemplo el medio ambiente, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, pues que el sistema sea simple y que sea claro es algo importante. Y luego yo creo que la cercanía, ¿no? El sentirnos acompañados los unos por los otros, porque al final es que tenemos los mismos retos, porque al final creo que en la conjunción de nuestros objetivos está el bienestar económico y por tanto el bienestar social y por supuesto el cambio positivo en el tema medioambiental, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, con el tema del medio ambiente, la última milla, ¿no? Que para todos los retailers es un tema súper importante que las administraciones, como es lógico, y los propios ciudadanos nos están exigiendo, y realmente nos falta una infraestructura importante de cargadores eléctricos, ¿no? Entonces, a veces la regulación te está pidiendo unas cosas que, por otro lado, no tienes los medios para conseguirlas. Y, por ejemplo, pues también todo el tema de vivienda, ¿no? Que en un sector como el nuestro es tan importante, pues el que realmente todas las administraciones trabajen en unísono y realmente veamos que eso evoluciona y que avanza, pues también es importante. Así que yo diría eso, la simplicidad y luego el ir acompañados. No voy a pedir lo que ya hay, que hay una gran interlocución, que hay una voluntad política súper positiva. O sea, no voy a pedir lo que ya hay, y que además yo creo que la sociedad lo tiene. Vale. Yo sí que creo que hay dos cosas. Una, para la colaboración pública es clave. O sea, que seamos conscientes que hay un déficit de infraestructuras en Cataluña de 40.000 millones. Eso de infraestructuras. Si además le añadimos todas las inversiones que hace falta para
mejorar en competitividad, hacer todos estos procesos de innovación para asumir los retos que tenemos desde el punto de vista medioambiental y social, nos vamos a inversiones que el sector público por sí solo es incapaz. Yo lo que digo es que no haya complejos, o sea, que la sociedad no tenga complejos, que el sector privado no tenga complejos, o sea, que volvamos a hacer modelos reales de colaboración donde el privado invierte, o sea, que no pasa nada, o sea, que llevamos muchos años sin hacerlo, no, o sea, te miro porque estás en el sector, no por ti, que llevamos muchos años sin hacerlos y que hay que volver a retomarlos. Eso, un punto. Y dos, regulación en positivo. La regulación está para poner orden cuando el sector privado ha sido incapaz de, o sea, cuando los mercados de por sí solos no pueden, o bien porque tienen que impulsar ámbitos. Pues una regulación positiva lo que tiene es que buscar incrementar la inversión y fomentarla, tiene que buscar que haya una estabilidad, no podemos estar cada 2 años cambiando determinadas leyes porque si no nos volvemos todos locos. No tienen que ser leyes fragmentadas, o sea, tiene que haber unas leyes más uniformes para todo, porque si no, proyectos realmente transformacionales son muy complejos, con una cogobernanza que sea más... y luego, otra cosa importante, que lo decía ella, ¿no? Que en ese desarrollo legislativo parta siempre de la colaboración público-privada, el entendimiento de los agentes sociales, los públicos, los privados. O sea, entre todos hay que construir la ley y entre todos hay que poner el marco regulatorio. Si al final son unos que imponen a los otros, nunca iremos bien, nunca. Señor Calzado, brevemente, por favor. Yo, en mi mundo, el mundo del turismo, muchas veces hablo del turismo y de las ayudas y las colaboraciones y siempre se piensa en el turismo receptivo, o sea, en los hoteles de Barcelona, en los restaurantes de Barcelona, pero que también se piense en el turismo emisor. Hay muchas empresas que nos dedicamos, bueno, pues a cuidar a los catalanes, a los españoles cuando están fuera, pero que generamos empleo aquí en Barcelona, como es mi caso, que, bueno, pues que nos dedicamos a asegurar a gente que viaja por el mundo, pero no se nos considera muchas veces como dentro del sector turismo y estamos un poquito fuera de ese mundo. Pues bueno, yo solo un poco, mi reclamación es esa, que a los que nos dedicamos a ese turismo emisor, que también se nos considere dentro del mapa del mundo del turismo. Bueno, pues yo creo que coincidimos más o menos todos. La regulación yo creo que es necesaria porque es verdad que un empujoncito nos viene bien desde el punto de vista de regulación, pero tiene que ser una regulación flexible, tiene que ser uniforme. En el sector del transporte aéreo el CO2 se emite en lo mismo en un lado que en otro y va a la atmósfera igual y sería una pérdida de competitividad si fuéramos sobreregulados en Europa, como es ahora mismo, frente a otros países. Señora Gil, acabamos con usted. Yo apunto los deberes en la parte que me toca y me sumo a algunas reivindicaciones también de normativas más claras que los entes locales también las sufrimos y a veces no se tiene en cuenta, no se reconoce el papel de más proximidad que tenemos los ayuntamientos en frente a determinadas regulaciones. En todo caso, yo creo que tenemos las líneas trazadas y bien diagnosticadas y lo que hemos de seguir es trabajando para al final generar unas sociedades donde el crecimiento nos ayude a generar oportunidades, ya que no se nos quede nadie detrás y donde podamos además transicionar de manera justa a un mundo pues donde seamos todos más sostenibles, no solo con el medio ambiente, que también, pero también con las personas y con nuestros conciudadanos. Pues muchísimas gracias, señora Gil, a todos ustedes por haber venido y vamos a la tercera mesa. Gracias. Gracias. Despedimos esta entrega de Hacia el Futuro, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los distintos programas del catálogo de Europa Press a través de europapress.es/podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.